La historia del Titanic es uno de los desastres marítimos más famosos de la historia, desde John Jacob hasta el gimnasio del Titanic. He aquí 15 misteriosas fotos que fueron tomadas justo antes de que el Titanic se hundiera. Número 15. John Jacob Astor IV. Comenzamos nuestro viaje por todo lo alto con la historia de un misterioso pasajero a bordo del barco que estaba considerado como el hombre más rico del Titanic. Para un barco de tanto prestigio, cabría esperar que estuviera lleno de ricos y poderosos. Y así era. Sin embargo, de las muchas personas adineradas a bordo del Titanic, una destaca. Su nombre era John Jacob Astor. Magnate de los negocios, promotor inmobiliario e inversor extraordinario, John era miembro de la famosa familia Astor. Y aquí está la parte más loca. John no era solo el hombre más rico del Titanic, sino el hombre más rico del mundo entero en ese momento. Este hombre nadaba en riquezas. Por desgracia, formó parte de los 1.517 pasajeros que perdieron la vida en este desafortunado suceso. Pero, ¿qué hacía exactamente John Astor en el Titanic? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Y no fue rescatado? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En aquella época, la vida de John Astor estaba envuelta en controversias. Acababa de divorciarse de la que había sido su esposa durante 18 años y la sociedad se opuso a ello. Divorciarse en aquellos días a menudo conducía a un escándalo bastante grande. Y para empeorar las cosas, volvió a casarse casi inmediatamente con una mujer mucho más joven. Su segunda esposa, Madeleine Talmadge Force, tenía entonces 18 años. Teniendo en cuenta que John tenía 47 años, la diferencia de edad era considerable. Pero a la pareja no le importaba. Habían encontrado el amor y no estaban dispuestos a dejar que nadie pusiera en peligro su relación. Después de su boda, la pareja se embarcó en una larga luna de miel por Egipto y Europa para dar tiempo a que se calmaran las habladurías. Madeleine estaba embarazada y quería que su hijo naciera en Estados Unidos. Así que la pareja reservó un billete de vuelta a casa en el condenado Titanic. Usted ya sabe lo que ocurre a continuación. En la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg en medio del océano Atlántico y comenzó a hundirse. Al principio, John aseguró a su mujer que todo iba bien y que los daños no eran tan graves. Los dos permanecieron ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, incluso mientras bajaban los botes salvavidas de primera clase. Finalmente comprendieron la gravedad de la situación e intentaron asegurarse un lugar en los botes salvavidas. Pero en el Titanic había una norma que se cumplía a rajatabla. Ningún hombre podía abandonar el barco hasta que todas las mujeres y los niños hubieran sido rescatados. Madeleine, su enfermera y su criada lograron salir del barco. Pero por desgracia, John Astor no pudo. He aquí una fotografía del auténtico chaleco salvavidas de Madeleine, un pedazo de historia que nos recuerda una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Según testigos presenciales, fue visto por última vez de pie en el ala de estribor del puente, fumando un cigarrillo con Jacques Futrella. Unos 30 minutos después, el insumergible crucero desapareció en el océano, junto con los 500 pasajeros y la tripulación que quedaban a bordo. El cuerpo de John Astor fue recuperado más tarde, el 22 de abril, y fue enterrado en el cementerio Trinity Church de Manhattan, Nueva York. Número 14. La última fotografía del Titanic a flote. Escarbando en nuestra bolsa de misterios, les presentamos la última fotografía conocida del Titanic a flote. Tomada por un sacerdote jesuita irlandés llamado Francis Brown, esta foto captura un momento congelado en el tiempo antes de que el monumental desastre arruinara lo que podría haber sido una de las hazañas más impresionantes de la ingeniería marítima. Francis Brown, el sacerdote que tomó la fotografía, se encontraba de viaje de Southampton a Queenstown, Irlanda. Se habría quedado el resto del viaje tras recibir una oferta de billete gratuito de una familia adinerada que se encariñó con él mientras estaba a bordo. Pero el destino quiso que el viaje de Brown se viera interrumpido. Al llegar a Queenstown, recibió una nota de sus superiores clérigos ordenándole que regresara inmediatamente a su puesto. Esta singular alteración en su programa de viaje acabó salvándole la vida.
El 12 de abril de 1912, mientras el enorme crucero navegaba rumbo a Nueva York, Brown tomó esta épica fotografía, como si supiera que sería la última vez que vería el Titanic a flote. 3 días después de tomar esta foto, el megaship estaba en el fondo del océano, en lo que se considera uno de los desastres marítimos más mortíferos de la historia. Número 13. El iceberg que hundió el Titanic. El 12 de abril de 1912, mientras navegaba por el océano Atlántico, el capitán W. Wood, capitán a bordo del buque de pasajeros SS Estonian, tomó esta escalofriante imagen de un enorme iceberg. Se desconoce por qué el iceberg llamó la atención del capitán. Tal vez se debiera a su enorme tamaño. 40 horas después de que se tomara esta imagen, el Titanic colisionó con el iceberg, rompiendo un trozo del mismo y dejando un contorno de pintura roja. Pero, ¿cómo sabemos que se trata exactamente del iceberg que hundió el Titanic y no de otro iceberg flotando en medio del océano? Bueno, tendremos que confiar en la exactitud de la información inscrita en la fotografía por el capitán Wood. Tras avistar el iceberg, el capitán anotó las coordenadas de su ubicación y resultó ser casi la misma que el lugar donde se hundió el Titanic. Además, tras completar su viaje y llegar a Nueva York, el capitán Wood imprimió una copia de la foto y se la envió a su abuelo, junto con una carta en la que se leía: «Te envío una foto del mar, el Estonian corriendo ante un vendaval y el iceberg que hundió el Titanic». También anotó las coordenadas del iceberg en la carta, así que se trataba sin un ápice de duda del mismo iceberg que puso fin a la travesía del Titanic. Esta fotografía, junto con la carta del capitán Wood, se vendieron recientemente en una subasta por unos $15. Fue un golpe de suerte que al capitán se le ocurriera captar el iceberg, sin saber que estaba a punto de protagonizar uno de los momentos más inolvidables de la historia de la humanidad. Número 12. Botes salvavidas del Titanic. Un momento. Lo que estamos a punto de entrar podría ser un poco controvertido. Una pregunta rápida. ¿Qué pasa cuando eliges la estética por encima de la seguridad y la practicidad? Así es. Tienes un gran desastre como el Titanic. Para un crucero tan masivo y revolucionario como el Titanic, se prestó tan poca atención a la seguridad y protección de los pasajeros en caso de desastre, eligiendo un diseño estéticamente agradable en lugar de la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Los diseñadores incorporaron tan pocos botes salvavidas como pudieron para que el barco pudiera parecer más atractivo al público sin estar abarrotado de botes salvavidas por todos lados. Pero esto no es sorprendente, porque los diseñadores del Titanic creían que no necesitarían protocolos de seguridad ni procedimientos de emergencia, al menos no en serio. Después de todo, el barco se construyó con características avanzadas que lo hacían literalmente insumergible. Los ingenieros creían que habían equipado el barco para afrontar el peor de los escenarios y seguir resistiendo, por lo que no había necesidad de prepararse para lo peor. Esto dio lugar a muchos actos de negligencia, uno de los cuales fue el error fatal de no equipar el barco con un número adecuado de botes salvavidas. Oiga esto. Los ingenieros que construyeron el Titanic creían que el megaship era un bote salvavidas por sí mismo. Estaba construido para soportar cualquier daño sin hundirse. Pero seguramente no previeron que su mayor creación chocaría con un enorme bloque de hielo flotante en medio de la nada. Según la normativa moderna, el número de botes salvavidas de un barco debe ser suficiente para albergar al 125% del número de pasajeros y tripulantes a bordo. Pero en aquella época, la normativa marítima era todavía un poco relajada. Esto es lo más loco de todo. El Titanic tenía 20 botes salvavidas a bordo y en total se suponía que eran suficientes para rescatar a 1.178 personas. Pero en total, solo 706 personas lograron salir con vida del Titanic. Entonces, ¿por qué hubo tanto desprecio por las vidas mientras se desarrollaba este dramático acontecimiento? Hay muchas capas en esta historia, muchas de las cuales han sido empañadas por la interpretación sensacionalista de los acontecimientos que tuvieron lugar ese día. Verán, testigos presenciales informan de que en el Titanic había un caso extremo de mala gestión, incluso antes del desastre. Tanto el capitán como el resto de la tripulación
ignoraron signos vitales que podrían haber salvado la vida de tantas personas sin ninguna razón justificable. De los 20 botes salvavidas con los que estaba equipado el Titanic, solo se utilizaron 18, y el extraño decreto emitido para que las mujeres y los niños fueran rescatados primero, que se cumplió a rajatabla, provocó la muerte de tantos hombres. Muchos de los botes salvavidas se bajaron medio llenos cuando aún quedaban espacios en los que cabían un par de hombres. Pero debido a las normas establecidas, se les dejó perecer. Pero esta no fue la única razón por la que los botes salvavidas se dejaron a medio llenar. La tripulación, temerosa de que los botes salvavidas se abombaran por el gran peso, se negaba a dejar subir a nadie más en cuanto evaluaba que su capacidad era la máxima óptima. Aunque estos botes salvavidas se convirtieron en un salvavidas que redujo en gran número el número de víctimas del Titanic. Muchos hombres sufrieron muertes evitables en el crucero que podrían haberse evitado si se hubieran establecido normas de seguridad y protocolos de catástrofe adecuados. Solo podemos preguntarnos cuántas vidas podrían haberse salvado si las cosas se hubieran hecho solo un poco diferentes. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 11. El hombre al volante. El capitán Edward John Smith. Agárrense fuerte porque esto que viene podría impactarles. Al timón de los asuntos del Titanic en el fatídico día estaba el capitán Edward John Smith, un hombre que había acumulado más de 40 años de experiencia en navegación sin ningún accidente. Pero aquí estaba, a punto de manejar uno de los peores desastres marítimos de la historia. No hace falta decir que hizo un trabajo terrible. Hay muchos misterios en torno a esta épica historia, especialmente en lo que se refiere al capitán al mando. Preste atención para no perderse nada. El primero fue la actitud displicente con la que se tomó la noticia de que el Titanic había chocado con algo que había asestado un fuerte golpe en el costado del barco. El cuarto oficial Joseph G. Boxhall, que fue el primero en informar de la evaluación de los daños, restó importancia a la magnitud de los mismos, ya que informó de que no había encontrado daños, pero sí algún atisbo de esperanza. El capitán había desaparecido cuando Thomas Andrews, el diseñador jefe del Titanic, informó de que el barco había recibido un golpe tan fuerte que 16 de los compartimentos estancos que hacían insumergible al megabuque habían hecho agua, lo que significaba que el barco se iba a hundir definitivamente. Tras comprobar los daños y darse cuenta de que el barco se hundía, el capitán Smith ordenó que se destaparan inmediatamente los botes salvavidas. Pero aquí está lo chocante. Esta orden no se cumplió hasta 40 minutos después, porque Smith aún no había dado la orden de comenzar la carga y bajada de los botes salvavidas. Así que se perdió un tiempo precioso. Pero cuando el caos alcanzaba su punto álgido, el capitán Edward J. Smith parecía haberse esfumado misteriosamente. Nadie sabía a dónde había ido ni por qué parecía haber abandonado el barco. Aquí es donde las cosas se vuelven controvertidas. Aunque varios relatos informaron de que el capitán no aparecía por ninguna parte, otros testigos oculares afirmaron que se le había visto rescatando a los pasajeros. Un loco testigo afirmó incluso haber visto al capitán saltar del barco con un bebé tiernamente acunado en sus brazos. Se dice que nadó hasta un bote salvavidas cercano, entregó al bebé y nadó de vuelta al Titanic mientras pronunciaba las escalofriantes palabras finales: «Seguiré al barco». Pero nunca se encontró el cuerpo de Smith, lo que llevó a especular con la posibilidad de que hubiera abandonado el buque y salvado su propia vida. Un hombre llamado Peter Prile llegó a afirmar haberse encontrado con él en Baltimore en julio de 1912, no una, sino 2 veces. Teniendo en cuenta que Peter Prile no era un ciudadano corriente, sino un respetado hombre de negocios poco dado a cuentos o alucinaciones, se cree que su historia puede ser cierta. Pero hay más. Smith también fue acusado de ignorar las advertencias vitales de los peligros que acechaban en las aguas que tenía por delante, que le habían transmitido otros barcos que habían atravesado los escarpados terrenos del Océano Atlántico y avistado el iceberg antes de que el Titanic encontrara su desafortunado destino. Pero el capitán ignoró todas las señales de advertencia. ¿Fue el capitán Edward J. Smith un héroe o un villano? Bueno, eso se lo dejamos a usted para que lo decida. Número 10. La banda que tocó hasta la muerte.
¿Están listos para otra escalofriante historia del desastre del Titanic? Esta puede ser un poco diferente de todo lo que has visto hasta ahora en este vídeo, así que presta mucha atención. En la historia del Titanic hubo muchos héroes anónimos, pero el más famoso de todos ellos fue la banda de música del crucero. Se sabe que esta orquesta de 8 músicos siguió interpretando melodías incluso cuando el Titanic se dirigía a su inminente perdición. Estos 8 músicos viajaban como pasajeros de segunda clase y en un principio se encargaron de tocar durante la hora del té, los servicios dominicales, los conciertos después de cenar y mucho más. Pero en cuanto el barco chocó contra el iceberg, la banda recurrió a tocar música relajante para tranquilizar a los pasajeros. Dirigida por Wallace Hartley, la banda se reunió en el salón de primera clase para tocar, y más tarde se trasladaron a la mitad delantera de la cubierta, donde siguieron tocando hasta que el barco se hundió. Su historia sigue siendo uno de los relatos más cautivadores del desastroso suceso. Con las últimas notas de Nearer, My God, To Thee resonando en la noche, el megaship se rindió a las garras del poderoso océano, y junto con él, la banda de 8 hombres y varios otros pasajeros y tripulación. Hoy se recuerda a estos hombres por sus actos heroicos y su calma, incluso en medio de los problemas. Esta es la parte interesante. Estos músicos no tocaban porque vieran un rayo de esperanza. No, sabían con certeza que el barco iba a hundirse y que ellos se hundirían con él. Por eso decidieron hacer que sus últimos momentos fueran lo más épicos posible, tocando música para calmar las almas de todos los que estaban atrapados en el barco condenado. Hoy los recordamos por sus actos heroicos y decimos sus nombres mientras les agradecemos su inmensa valentía. William Brayley tenía 24 años y tocaba el piano. Roger Bricu, 20 años, y tocaba el violonchelo. John Clark, 28 años. El bajista Jock Hume, 21 años, y tocaba el violín. George Crins, 23 años. El violinista Percy Taylor tenía 40 años y tocaba el violonchelo. John Wesley Woodward tenía 32 y también tocaba el violonchelo. Por último, el responsable, Wallace Hartley, tenía 33 años, era el director de la banda y tocaba el violín. Por favor, deje un comentario para presentar sus respetos a estos músicos heroicos. Número 9. Ingenieros heroicos. Sumérjase en esta épica historia de valentía protagonizada por los ingenieros a bordo del Titanic. Este grupo de personas altamente cualificadas eran los miembros mejor pagados de la tripulación y por buenas razones. Eran los responsables de que todo funcionara. Los generadores, los motores y el equipo mecánico del Titanic estaban bajo el control de los ingenieros y fue en parte gracias a ellos que tantas personas pudieron salir con vida de la catástrofe. Antes de que el barco se hundiera, todo el mundo estaba de buen humor, ocupándose de sus asuntos. Pero cuando las cosas dieron un giro dramático, todos pasaron al modo de emergencia cuando el barco chocó contra el iceberg, y era obvio que ese sería el final del Behemoth. Los valientes ingenieros se enzarzaron en una batalla perdida mientras intentaban mantener el barco a flote el mayor tiempo posible. Se podía sentir la tensión en el aire mientras algunos de estos ingenieros intentaban hacer funcionar las bombas del compartimento de proa. Mientras algunos trataban de mantener el vapor en las salas de calderas para evitar una explosión al entrar en contacto con el agua, otros se esforzaban por mantener en funcionamiento los generadores para conservar la energía y la luz en todo el Titanic. Escucha esto. Hasta 2 minutos antes de que el barco se hundiera, todos los sistemas electrónicos siguieron funcionando. Gracias a los valientes esfuerzos de estos ingenieros, se cree que sus heroicas acciones mantuvieron el barco a flote durante 1 hora más, tiempo suficiente para que se lanzaran casi todos los botes salvavidas. Muchos de los ingenieros lograron salir con vida y algunos fueron rescatados por buques como el Carpathia, que llegó 2 horas después de que el barco se hubiera hundido. Desgraciadamente, 244 miembros de este equipo de ingenieros, formado por 2 caldereros, 176 bomberos, 73 cortadores de carbón, 33 engrasadores, 8 electricistas y 6 camareros, perdieron la vida en la tragedia. El maquinista jefe era un hombre llamado Joseph Bell, y su lápida permanece en Farlem, cerca de Brampton, Cumbria. También se erigió un monumento a los maquinistas del Titanic en Southampton, de donde procedían muchos de ellos.
Hoy los recordamos y les rendimos homenaje por su valentía. Número 8. El viaje inaugural. Esta imagen capta el momento histórico en que el Titanic zarpó, viajando de Southampton, Inglaterra, a Nueva York. Era el 10 de abril de 1912 y el viaje fue apodado el Especial del Millonario. El propio capitán era conocido como el Capitán Millonario por su popularidad entre los pasajeros adinerados. A bordo del Titanic viajaban numerosas personalidades, como el empresario estadounidense Benjamin Guggenheim, el periodista británico Willem Thomas Stead e Isidore Strauss, copropietario de los grandes almacenes Macy's, junto con su esposa Ida. El viaje parecía abocado al desastre, ya que estuvo a punto de comenzar con una colisión cuando la succión del Titanic hizo que el buque neoyorquino atracado se desviara hacia él. Tras una hora intentando evitar el accidente, el Titanic se puso en marcha. ¿Quién iba a saber cuando se tomó esta foto que todo acabaría en tragedia? Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Fuego en el casco. Prepárate para esta parte de la historia del Titanic, que a menudo es pasada por alto por los medios de comunicación. Aunque el megaship fue definitivamente destruido debido a su colisión con un iceberg, hubo otro desastre interno que podría haber jugado un papel muy importante en la desaparición final de la nave. Durante una investigación sobre los sucesos del Titanic, un periodista irlandés llamado Senan Maloney descubrió varias fotografías que relataban la construcción del barco y los preparativos de su viaje inaugural. Estas fotografías fueron tomadas por el ingeniero jefe de Harland & Wolff, la empresa que construyó el Titanic. Observando detenidamente una de las fotos, Mr. Mullaney descubrió una marca negra diagonal de 9 metros de largo en la parte delantera de estribor del casco. Investigaciones posteriores revelaron que el incendio se debió probablemente a un fuego en una carbonera del barco. Se cree que el fuego dañó la pared de acero del casco, haciéndolo más vulnerable a los daños. Pero hay un giro extraño. Según los informes, durante la investigación oficial británica del siniestro en 1912, se mencionó el incendio, pero el juez, que al parecer simpatizaba con los intereses navieros, restó importancia a las reclamaciones. Según Mr. Mullaney, los propietarios del barco conocían los daños causados por el incendio y los peligros que entrañaba, pero optaron por seguir adelante con el viaje, colocando el barco de tal manera que los pasajeros no se percataran de los daños que había sufrido. ¿Fue el hundimiento del Titanic una catástrofe evitable o fue el destino? Por desgracia, nunca lo sabremos. Número 6. Los chalecos salvavidas del Titanic. Una cosa que fue definitivamente suficiente en el Titanic fue el suministro de chalecos salvavidas. Todo el mundo tenía uno. Estos chalecos estaban hechos de lona y corcho, y aunque el diseño era genial, se quedaba corto para los estándares de hoy en día. Pero no importa, porque esto fue en 1912. Después de todo, estos chalecos salvavidas se convirtieron en la gracia salvadora de mucha gente tras la tragedia, aunque también provocaron indirectamente la muerte de bastantes personas. Pero, ¿cómo? Espere, ya hablaremos de ello. A medida que el gigantesco Titanic se acercaba a su final definitivo, muchos de los pasajeros renunciaron a la esperanza de unirse a los botes salvavidas y en su lugar recurrieron a saltar desde las alturas del barco directamente al océano con la esperanza de que los chalecos salvavidas les ayudaran a mantenerse con vida, al menos hasta que llegara más ayuda. Desgraciadamente, muchos de los que saltaron quedaron inconscientes en cuanto tocaron el agua, lo que les costó la vida. Sin embargo, los chalecos salvavidas desempeñaron un papel fundamental en las labores de rescate. Gracias a ellos, muchos pasajeros se salvaron de morir antes de ser recogidos por los rescatadores. Número 5. La historia de Miss Insubmergible. Vamos a divergir un poco al relatar las épicas historias de Violet Jessop, también conocida como Miss Insubmergible. Esta enfermera formó parte de los pasajeros que lograron salir con vida del Titanic, pero esta historia tiene una parte espeluznante. También se dice que la señorita Jessop iba en el RMS Olympic cuando chocó y se hundió el HMS Hawke el 20 de septiembre de 1911. Pero eso no es todo.
Esta afortunada dama también iba a bordo del malogrado Britannic, que se hundió tras chocar con una mina el 21 de noviembre de 1916. Sorprendentemente, Violet Jessop sobrevivió a todos estos incidentes y finalmente murió de un fallo cardíaco a la madura edad de 86 años. Otro personaje de este tipo fue Arthur John Priest, bombero del Titanic y parte de la tripulación que sobrevivió al accidente. También sobrevivió a bordo del RMS Olympic durante el desastre de 1911 y también estaba a bordo del Britannic cuando se hundió en 1916. Pero sobrevivió a todos ellos. Priest también sobrevivió a otros desastres, como las pérdidas del Alcantara y el Donegal en la Primera Guerra Mundial. Finalmente, Priest se vio obligado a retirarse del mar porque nadie estaba dispuesto a navegar con él. Murió de neumonía a los 50 años. ¿Es posible que todos estos acontecimientos estuvieran interrelacionados o fue todo una coincidencia? Esta historia sigue envuelta en el misterio. Número 4. Robert Douglas Speden, el niño superviviente del Titanic. Se dice que había unos 109 niños a bordo del Titanic cuando se hundió. De todos ellos, la historia de Robert Douglas Speden sigue siendo una de las más extrañas que han surgido de la tragedia del Titanic. Nacido el 19 de noviembre de 1905 en Manhattan, Nueva York, Robert era el único hijo de Frederick Oakley Speden y Margareta Corning Speden. La familia vivía bien, ya que Frederick era banquero, por lo que disponían de mucho dinero para financiar costosos viajes alrededor del mundo. Uno de esos viajes les llevó a bordo del Titanic, después de lo cual la vida nunca volvió a ser la misma. Robert, que tenía 6 años en el momento del incidente, durmió toda la noche solo para despertarse en medio del caos y exclamar inocentemente: «Mirad qué bonito el Polo Norte sin Papá Noel». Afortunadamente, todos los miembros de la familia, incluidas las criadas, fueron rescatados en el bote salvavidas número 3 y posteriormente recogidos por el RMS Carpathia. Por desgracia, su existencia duró poco. Robert murió unos 3 años después tras ser atropellado por un camión de carga en el puerto de Winter, cerca del campamento de verano de la familia en Maine. Su historia narra una gran tragedia, una vida perdida sin desplegar todo su potencial. Número 3. La piscina del Titanic. Sumérjase con nosotros en la lujosa piscina del Titanic. Sorprendentemente, el barco solo tenía una piscina, que estaba fuertemente restringida. Si pensaba que la segregación no existía en el Titanic, piénselo de nuevo. Esta piscina solo estaba disponible para los pasajeros de primera clase y se encontraba en el lado de estribor de la cubierta. El baño del Titanic tenía 9 metros de largo, 4 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Había una parte del tiempo asignada para que los hombres pudieran nadar gratis, pero a las mujeres solo se les permitía nadar entre las 10 a.m. y la 1 p.m. y pagaban por ello. Además, no se permitía la entrada de niños a la piscina ni que hombres y mujeres nadaran juntos. Las imágenes de la piscina, tomadas antes del desafortunado incidente que la destruyó, hablan de una época anterior al desastre. Su diseño revolucionario, que se creía la envidia del mundo marítimo, antes de que un desafortunado desastre la despojara de su gloria y la enviara a una tumba de agua, donde sigue yaciendo hasta hoy. Número 2. El gimnasio del Titanic. De todos los lujos con los que estaba equipado el Titanic, el gimnasio era uno de los más famosos. Esta instalación de categoría mundial estaba situada en la gran escalera de proa, a lo largo del lado de estribor de la cubierta de botes. Esta maravillosa innovación llamó la atención de muchos de los pasajeros de la época. Su exótico diseño gritaba lujo por los 4 costados. La sala estaba muy iluminada y contaba con paneles de roble pintados de blanco y bonitos suelos de baldosas. El gimnasio era más un lugar de diversión que un gimnasio, aunque contaba con aparatos de ejercicio como el camello eléctrico, máquinas de ciclismo, un caballo eléctrico, una máquina de remo y, por supuesto, algunas pesas. El diseño del gimnasio era muy lujoso y servía como testimonio del pensamiento y la dedicación que se puso en hacer del Titanic una experiencia única en la vida, aunque acabó tomándoselo demasiado al pie de la letra.
Las fotografías de este gimnasio nos recuerdan el ambiente de lujo creado por los constructores del Titanic, que por desgracia no duró más de un viaje. Número 1. Comedor de primera clase. Para terminar esta aventura, visitamos el comedor de primera clase del Titanic. Este comedor era uno de los 5 lugares donde debían comer los pasajeros de primera clase. Todo en este salón gritaba lujo, desde el diseño hasta la decoración, pasando por el servicio prestado por la tripulación, todo era de primera calidad. El comedor de primera clase estaba situado en la cubierta D y medía unos 34 metros de largo por 92 de ancho. Había 115 mesas con capacidad para 554 personas. Era más bien un salón de banquetes. Los ojos de buey del comedor estaban elegantemente ocultos por ventanas interiores de cristal emplomado, lo que daba a los pasajeros la impresión de estar comiendo en tierra en vez de en el mar. Aquí se servían las comidas más exóticas, que solo podían permitirse los ricos. Otros comedores estaban a disposición de los pasajeros de clase baja, pero este estaba reservado a los de primera. Desgraciadamente, esta imagen sigue siendo la única foto que se conserva del salón comedor de primera clase y nos recuerda los momentos previos a que sobreviniera el desastre y la vida de todos se viera alterada significativamente. Nos vemos en el próximo video.